la dolorosa transición del cambio del modelo en Cuba para más castrismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Las medidas que toma la dictadura no son para mejorar la economía, sino son parte de un reajuste del poder que conducirá a una suerte de capitalismo clientelar y perjudicará al sector privado. No es paso atrás, mucho menos un error, tampoco es una reacción a la coyuntura económica. El anunciado esquema secundario de asignación de divisas, mediante el cual se dará financiación barata a las empresas y MIPYMES escogidas, es parte consustancial de la modernización del modelo castrista, con el agotamiento absoluto del factor ideológico y la necesidad de hacer productiva la economía interna, aunque solo hasta cierto punto. El poder hipercentralizado del castrismo se difumina. Este lo sabe y comprende lo que mejor puede hacer es administrar ese proceso escogiendo a quienes empoderar. Así, bajo el amparo de Raúl Castro, aunque no sin fricciones en la cúpula, se evoluciona hacia un sistema descentralizado que permite cierta autonomía municipal y empresarial para que se planifique más cerca a la realidad productiva. Pero esta transición hacia un modelo potencialmente más eficiente que el centralismo faraónico de Fidel Castro impide que se acometan las profundas reformas de propiedad y mercado imprescindibles para una verdadera prosperidad económica e incluso para forzar cambios políticos. En su lugar, esta transformación que, aparentando libertad económica, satisface o ilusiona a muchos, conduce hacia un capitalismo clientelar donde los enchufados se enriquecerán a costa del pueblo, y a la caterva de desgracias nacionales habrá que sumarle una obscena e ilegítima profundización de una diferencia de clases que apenas está comenzando. Mientras China y Vietnam transitaron directamente del estalinismo al liberalismo económico, el castrismo, sin dar razón, rechaza ese modelo económico exitoso y quiere parecerse más al socialismo de Nehru e Indira Gandhi, donde el gobierno mantenía cautivo el mercado interno y lideraba la planificación sectorial, permitiendo que empresas privadas y estatales funcionaran de modo semicapitalistas, pero a golpe de licitaciones, licencias y minimizando la competencia. En India, tal régimen condujo a un desarrollo muy lento que, aunque atrasó enormemente al país respecto a sus pares continentales, permitió el enriquecimiento de la casta política burócrata y sus acólitos, en lo que parece ser el ideal castrista, crecimiento lento y controlable del que su gente saque la mejor tajada, creando una nueva clase económica ligada al poder que sirva de fijador político. Más pragmático que idealista, el castrismo quiere evitar el inevitable colapso al que conduce el dogmatismo fidelista, intentando un equilibrio entre mercado y Estado que apuntale, no debilite, la pirámide político donde ellos son la cúspide. El objetivo es distribuir entre muchas más personas un poder tan centralizado que estaba desconectado de la realidad, pero siempre evitando que llegue al pueblo cubano. Esta metamorfosis requiere una brutal transferencia de recursos desde el pueblo a ese nuevo estrato social que aún está en gestación, elegido para enriquecerse y hacer de amortiguador entre la cúpula que manda y la base que obedece. Y así llegó la tarea de ordenamiento, dinamitando la estructura privada verdaderamente descentralizada que estaba floreciendo, aunque lentamente, en miles de pequeños negocios que oficialmente empleaban al 33% de los cubanos, aunque informalmente eran más. La tarea de ordenamiento fue un reseteo de la economía cubana, porque al castrismo no le estaba gustando el progresivo empoderamiento de la sociedad civil, había que empobrecerla. No hay razón técnica económica alguna que justifique acometer tales reformas en medio de una pandemia y una fortísima recesión mundial. Se hizo en el peor momento para tener una justificación externa de toda la miseria que esto iba a generar. La tarea de ordenamiento no es un movimiento económico, es un reajuste del poder dentro de la isla. Descaradamente, el castrismo habló de inflación por decreto y al amparo de esa inflación, ahora supuestamente descontrolada, aunque constantemente alimentada desde el déficit fiscal, las empresas estatales y sus MIPYMES enchufadas tienen coartada para obtener ganancias extraordinarias de hasta el 150% y retomar el liderazgo de la economía nacional,
que estaban perdiendo frente al cuentapropismo. Ahora, el sector privado, con costes astronómicos para los insumos y secos en el bolsillo del pueblo, tienen muy difícil volver a despegar. Dentro de este proceso, se integra el nuevo esquema secundario de asignación de divisas como un mecanismo para, desde la cúpula, asignar los recursos de la economía. En un mercado competitivo, solo aquellas empresas que los consumidores favorecen tendrían accesos a divisas y podrían prosperar. Pero, ¿por qué no se hace así? Porque el gobierno no quiere que el pueblo escoja. Escoger es poder. Es el propio gobierno quien elegirá quienes prosperan y quienes quiebran, aun cuando los verdaderos deseos del pueblo, una vez más, queden truncados. Siguiendo con las noticias, Cuba, la OEA y el mito de la solidaridad mexicana. Si bien Cuba ya había sido excluida de la OEA el 22 de enero de 1962, no fue hasta el 26 de julio de 1964 cuando la organización votó 15-4 en favor de liquidar las relaciones con el naciente régimen de Fidel Castro, olvidando que los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en Canadá, adoptaron una cláusula que establece cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Hoy, yendo contra los propios actos rubricados por su país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en defensor de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a Estados Unidos, el país anfitrión de la venidera cumbre, que, al negar la asistencia de los gobernantes de esos países, solo ha actuado conforme a la cláusula establecida en 2001. Sirve el litigio de AMLO para despejar un mito que, aunque ya ha sido perfectamente documentado por investigadores estadounidenses desde el punto de vista académico, periodísticamente no ha recibido la publicidad merecida por el interés público, contribuyendo ese silencio al mantenimiento de una vieja apología, la alabanza de que, por autodeterminación, México no rompió relaciones con Cuba, cuando así lo hicieron todos los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, los que impusieron sanciones colectivas, diplomáticas y económicas al régimen del entonces primer ministro Fidel Castro. Si bien Cuba ya había sido excluida de la OEA el 22 de enero de 1962, no fue hasta el 26 de julio de 1964 cuando, en respuesta al descubrimiento de un alijo de armas rastreadas hasta la isla en diciembre de 1963, y ante una queja formal presentada por Venezuela, la OEA votó 15-4 a favor de terminar las relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Castro. Chile, Uruguay, Bolivia y México votaron en contra de la resolución de la OEA, pero solo México se negó a acatar el rompimiento de las relaciones con Cuba, por lo que el gobierno mexicano fue alegremente ensalzado por el castrismo por supuestamente resistir a las presiones y el chantaje del imperialismo yanqui en su afán de aislar a Cuba. Pero todo fue una puesta en escena que Maquiavelo hubiera aplaudido, y si el maquiavelismo es sinónimo de hipocresía, la postura del gobierno mexicano no pudo ser más maquiavélica. Resulta que antes de la votación de la OEA, y según han documentado académicos estadounidenses, Estados Unidos, Brasil y México acordaron la conveniencia de mantener una embajada latinoamericana en La Habana, por lo que un país de la OEA, en este caso México, debía mantener relaciones con Cuba. El acuerdo fue tan secretamente operativo que ni el mismísimo presidente de los Estados Unidos lo conocía. Fue preciso que entonces el secretario de Estado, Dean Rusk, previniera al presidente Johnson para que, en su primer encuentro con el presidente electo, Díaz Ordaz, no protestara ante la decisión de México de mantener relaciones con Cuba cuando toda Latinoamérica había roto los vínculos diplomáticos con el régimen de La Habana. Ahora, en adoptar una falsa rebeldía y en nombre de una justicia social que no es tal, aun para una dictadura, AMLO debía servir a la democracia, pero no de forma secreta como lo hicieron sus coterráneos el presidente López Mateos y sus sucesores, sino abiertamente, reconociendo que estaba equivocando al negar que en Cuba existe una dictadura, y en lugar de litigar en favor del todopoderoso Partido Comunista y sus generales, defender a los humildes. La Cumbre de las Américas es una buena tribuna,
vaya AMLO y diga, pero apártese del cinismo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.